Terminamos algo rápido la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el laboratorio del día de hoy, el cual consiste en lo que es torneado de conos. Con la ingeniera, ustedes ya tuvieron roces con respecto a este tipo de tema. Me imagino que calcularon conicidad, calcularon longitudes, diámetros, entre otras cosas pequeñas que son muy interesantes a la hora de maquinar un cono, ya sea para que sirva de una guía, es decir, para guías de piezas grandes como ejes o palancas. Los conos en la industria se pueden ver cuando nosotros queremos ajustar palancas con bujes que mueven algún tipo de mecanismo. Por ejemplo, la primera vez que yo miré un cono, el cual servía como un dispositivo de alineamiento, fue para las palancas que movían los álabes de las turbinas del cajón. Entonces, esa es una aplicación la cual tienen los conos o las piezas cónicas. Otra aplicación sirve también para sujetar mediante apriete o ajuste piezas en un husillo determinado, en un husillo con un agujero. Mediante apriete, los conos más conocidos son los conos que más se miran en la industria son los denominados conos tipo Morse, cuando se habla de la industria del mecanizado o el maquinado de piezas más blandas. Entonces, es un tema bastante interesante y bueno, hoy lo vamos a ver cómo es el procedimiento, al menos. En este momento ya estoy compartiendo lo que es la presentación referente a conos. Bueno, vamos a comenzar con ella. ¿Qué es un cono? Bueno, un cono se puede definir como el aumento o disminución de una determinada longitud. Permítanme que no se mueva esto. Nosotros vamos a estudiar tanto conos métricos como conos en pulgadas o en sistema inglés. En particular, los conos métricos se expresan como una razón de 1 milímetro por unidad de longitud. Es decir, un cono que tenga una nomenclatura, o mejor dicho, que tenga una serie o un apartado indicando que es 1 a 20, tendría un cambio de 1 milímetro en el diámetro por cada 20 milímetros de longitud. Esa misma nomenclatura nosotros la hemos visto ya en las clases de dibujo técnico. Sin embargo, para describir la conicidad o la diferencia entre ¿cómo decirlos? Entre diámetros, entre un diámetro menor y un diámetro mayor, nos sirve esta determinación también, es decir, el 1 es a 20. Los conos en el sistema en pulgadas se expresan en conicidad, por pie o por pulgada. ¿Para qué me sirve una pieza cónica? Un cono suministra un método rápido y exacto para alinear partes de máquinas y un método fácil para sostener herramientas como las brocas, las puntas de torno, por ejemplo, y los escariadores. La American Standard Association, es decir, la Asociación Americana de Normas, clasifica los conos que se utilizan en las máquinas y en las herramientas como conos de autorretención y conos de autoliberación. También se conocen estos últimos como conos pronunciados. Siguiendo con los conos métricos, por ejemplo, como se los mencioné anteriormente, cuando nosotros vemos una descripción del tipo de cono y vemos una nomenclatura como la que se mira en la descripción de la derecha de sus monitores, donde dice cono de 1 a 20, o de 1 es a 20, tiene un cambio, esto nos indica que tiene un cambio de 1 milímetro en el diámetro por cada 20 milímetros de longitud. ¿Entienden? Entonces, aquí en este pequeño esquema que yo les he preparado, nosotros hipotéticamente tenemos un cono cuya longitud de nuestra pieza cónica es de 20 milímetros. Tenemos un diámetro menor a la derecha y tenemos un diámetro
mayor a la izquierda, que en este caso sería D más 1 milímetro. La altura correspondiente entre una punta o una arista del diámetro menor y el diámetro mayor, entonces sería de 0,5 milímetros o 5 50 centésimas de milímetro. Ahora bien, como anteriormente se los mencioné, tenemos conos de autorretención. Los conos de autorretención son los que permanecen en posición debido a la acción de cuña que tienen los mismos. Es muy común verlos, ¿verdad? En ciertos talleres también, ya sea de mecanizado, ya sea para fabricación de piezas en específico. Ahí nosotros podemos ver una gran cantidad de conos, ya sea conos tipo camisa o conos normales de una sola pieza. Los conos en pulgadas de esta serie son el cono Morse, que es el que estamos viendo. Vamos a usar lo que es este lápiz, esta pluma, pero no me gusta este color. Vamos a usar este que es como morado. Los conos Morse, los Brown and Sharp y los conos para máquinas de 3/4 de pulgada por pie. Nosotros tenemos una tabla, la cual es la 11.3 y bueno, después de esta lámina creo que la vamos a presentar. Los conos pronunciados, como los empleados en los árboles y accesorios de las fresadoras, se sostienen en la máquina por medio de un perno. Este es un perno de acoplamiento y se guía por medio de cuñas. Cuando miremos lo que es la parte de fresas, vamos a estudiar este tipo de conos. Pero, recapitulando un poco, los conos más comunes en los talleres de máquinas y herramientas o los talleres de mecanizado o maquinado de piezas blandas son los que está encerrado en el recuadro púrpura. ¿Ok? Si no contamos con un husillo con un diámetro cuya longitud no quepan estos conos, podemos encamisar todos estos conos, el más pequeño en uno mediano y así sucesivamente hasta lograr el objetivo que es sostener una pieza en específico. Aquí tenemos la tabla 11.3, son las dimensiones, básicas de los conos de autorretención. Tenemos en la primera columna el número de cono. En la segunda columna tenemos la conicidad por pie. En la tercera, el diámetro en línea del calibrador. Ese no lo vamos a utilizar. El diámetro en el extremo pequeño es un diámetro que nos puede servir para ciertos diseños de conos. Tenemos una longitud P, que es la longitud o la profundidad del cono. Tenemos también el origen de lo que es la serie. Tenemos series de cono Brown and Sharp. Tenemos series de cono Morse, que es lo más utilizado en el taller. ¿Okay? Y tenemos la serie de 3/4 de pulgada de conosidad por pie. Los conos en pulgadas. Algunos de los conos incluidos en la tabla 11.3, la anterior tabla, se tomaron de la serie Brown and Sharp. Lo que se menciona a continuación describe a estos conos y a otros que suelen emplearse en el trabajo del taller mecánico. El más importante para nosotros es el cono Morse, de aproximadamente 5/8 de pulgada por pie. Es estándar y se emplea para brocas, para escariadores, para fresas escariadoras y mangos de punta de torno. En este cono, tiene 8 tamaños estándares, que van desde el 0 hasta el 7. El cono Brown Sharp de media pulgada por pie es estándar y se utiliza en todas las máquinas, en cortadoras y en algunas espigas de la misma marca. También existe un cono denominado Jarno o Yarno o Yerno, como lo quieran pronunciar.
de 0.600 pulgadas por pie. Se usa para algunos usillos de máquinas. Las espigas cónicas estándar de 1/4 de pulgada por pie es un cono estándar para todas las espigas cónicas que se emplean en la fabricación de maquinaria. Se listan por números. Son una serie de 11 que va del 0 al 10. El cono estándar para fresadora de 3 pulgadas y media por pie es uno de autoliberación que se emplea exclusivamente en los usillos y equipos de la fresadora. Los conos milimétricos se expresan como una razón, repito, de 1 milímetro por unidad de longitud. En la figura o ilustración 1175, la pieza tendría una conicidad de 1 milímetro en una distancia de 20, una conicidad de 1 milímetro en una distancia de 20 milímetros. Entonces, se expresaría como una razón de 1 a 20. Y en un dibujo se indicaría como cono 1 es a 20. Ya que la pieza forma un cono de 1 milímetro en 20 milímetros de longitud, el diámetro en un punto que está a 20 milímetros del diámetro más pequeño sería 1 milímetro más grande. Algunos de los conos métricos más comunes son el usillo de fresadora de 1 es a 3.43, el mango de cono Morse en milímetros que va de 1 a 20 aproximadamente, y las espigas cónicas y roscas de tubos 1 a 50. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver, bueno, ustedes como ingeniera ya han calculado los conos, ¿verdad? Ya han utilizado la conicidad por pie, me imagino yo, entre otros atributos. La mayor parte de estos conos se expresan, bueno, son los cálculos de conos en pulgada, ¿verdad? La mayor parte de estos conos se expresan por lo común es necesario calcularla. La conicidad por pie es el monto de la diferencia entre el diámetro grande y el pequeño en 12 pulgadas de longitud. Prestemos atención en este caso. Ejemplo, si la sección cónica en una pieza tiene 12 pulgadas de largo y el diámetro mayor es de 1 pulgada, mientras que el menor es de media pulgada, la conicidad por pie sería la diferencia entre los dos diámetros, o sea, una igualdad de media pulgada. Las partes principales de un cono en pulgadas son la magnitud, la conicidad, la longitud de la parte cónica, el diámetro mayor y por supuesto el diámetro menor, tal como lo muestra la figura 1176, en la cual tenemos, vamos a utilizar el puntero, vamos a deshabilitar esto, el cual tenemos nosotros lo que es el diámetro mayor a la izquierda, el diámetro menor a la derecha, la longitud, y bueno, la diferencia, que en este caso la nomenclaturamos como A, ¿verdad? La diferencia de altura entre un punto, entre una arista, viendo la pieza de manera lateral, entre la arista o la esquina del diámetro menor y la esquina o arista del diámetro mayor. Pero ¿qué pasa si no tenemos esa relación? Es decir, si buscamos una conicidad cualquiera, X. Como no todos los conos tienen o tendrán 12 pulgadas de largo, si se conoce el diámetro menor, el diámetro mayor y la longitud de la sección cónica, entonces puede calcularse la conicidad por pie con la aplicación de la siguiente fórmula. Por favor, tómenle captura a esa fórmula. Captura de pantalla. Me avisan cuando ya hayan tomado la captura. ¿Listo? Ya. Ok. La fórmula define la conicidad por pie
igual a 12, que va a ser una constante, por el diámetro mayor menos el diámetro menor, entre LT. ¿Qué es LT? La longitud total de la sección cónica. Si nosotros conocemos la conicidad por pie y necesitamos conocer, y bueno, y sabemos los diámetros, solo basta con despejar lo que es esta fórmula. Comúnmente, cuando en un taller mecánico llevan una pieza que hay que reproducirla o fotocopiarla no, copiarla nuevamente, y esta pieza presenta alguna ruptura o alguna fractura y bueno, y no tenemos más información que un solo diámetro y quizás la longitud total de la conicidad requerida, nosotros o algunos torneros lo que utilizan es esta fórmula de aquí y lo único que hacen es despejar para encontrar el dato que les hace falta. Y si nos hace falta un diámetro, pues solo se despeja, ¿verdad? ¿Y por qué necesitamos los diámetros? Bueno, ya vamos a ver por qué. Más adelante les voy a explicar por qué necesitamos tener al menos los diámetros, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo calculamos los conos en milímetros? Si se conoce el diámetro menor, con D minúscula, la longitud unitaria de la conicidad, que en este caso la vamos a determinar como K, y la longitud total del cono, L, puede calcularse el diámetro mayor. En el caso ilustrado en la figura 1178, es decir, la derecha, perdón, el diámetro mayor D será igual al diámetro menor más la longitud de la conicidad. La magnitud de la conicidad por unidad de longitud K es D más 1 menos D, o sea, 1 milímetro. Por lo tanto, la magnitud de la conicidad por milímetro de unidad de longitud, recuerden, la magnitud de la conicidad por milímetro, vamos a ver si la subrayo, esta, qué feo, vamos a borrar eso, aquí sí, la magnitud de la conicidad por milímetro es 1 sobre K. La magnitud total de la conicidad será la conicidad por milímetro 1 sobre K, multiplicada por la longitud total del cono. Es decir, conicidad total va a ser igual a 1 sobre K por L, lo cual la conicidad total nos da L sobre K. Entonces, si nosotros necesitamos encontrar un diámetro y cuando tenemos algunos datos, como por ejemplo un diámetro menor, una longitud, y en tabla nos dan quizás la conicidad total, por ejemplo, por decirlo así, nosotros podemos calcular un diámetro mayor o un diámetro menor solo al despejar la fórmula. ¿Ok? Entonces, el diámetro mayor va a ser igual a D, que es el diámetro menor, más la magnitud total de la conicidad. En este caso, L sobre K. Por ejemplo, calcule el diámetro mayor D para un cono de 1 a 30, que tiene un diámetro menor de 10 milímetros y una longitud de 60 milímetros. Entonces, tenemos lo que es la conicidad. ¿Ok? Tenemos la conicidad por milímetro. ¿Cuál es la conicidad por milímetro? En este caso, tenemos este factor de aquí. Tenemos 1, que es 1 milímetro de diferencia, por decirlo así, entre diámetro mayor y diámetro menor, en una longitud de 30 milímetros. ¿Ok? Que este sería nuestro factor K, como pueden ver ustedes. Entonces, los datos son diámetro menor, 10 milímetros. Tenemos K, que recuerden, está atrás K. K es la longitud unitaria de la conicidad.
que es un factor igual a 30, como lo estamos viendo acá, y tenemos una longitud igual a 60 milímetros. Todo esto es en milímetros. Recuerden que la conicidad total es 1 sobre K por L. Entonces, D va a ser igual a 10 milímetros más 60 milímetros entre 30, lo que nos da un total de 10 más 12 y un gran total de 12. El diámetro mayor de nuestro cono es 12 milímetros. Le tomaron, no sé si ustedes tienen ya estas fórmulas porque la discutieron en la clase de procesos. Pero si no la tienen, pueden tomarle captura ahorita y me avisan cuando ya hayan terminado. ¿Listo? Sí, Hilton, listo. Listo, ok. Sigamos entonces. ¿Cuál será el procedimiento para maquinar un cono en un torno? En realidad, existen 3 procedimientos para el torneado cónico. Tenemos el procedimiento el cual conlleva el desplazamiento o descentrado del cabezal móvil, el cual sugiere que, bueno, ustedes obviamente ya saben, ¿verdad? Que tenemos un cabezal fijo y un cabezal móvil. En el cabezal móvil ponemos una contrapunta, pero este cabezal móvil lo podemos nosotros mover hacia nosotros o lejos de nosotros, ¿ok? Es decir, lo podemos descentrar, ¿ok? Hacia allá. Y lo único que tenemos que ajustar es el disco de arrastre o ponerle una contrapunta móvil, obviamente, al cabezal fijo con un perro de arrastre, con la finalidad de poder mover la pieza a tornear, tal como lo pueden observar en el croquis de la derecha. El segundo método es mediante el uso de accesorios para conos o regla guía. Es este que ustedes están viendo en su pantalla en este momento. Espero se esté cargando o ya se haya cargado en su monitor. Observamos una serie de accesorios que se montan a la bancada y adicionalmente se montan a lo que es el carro longitudinal o carro principal. Para ello, nosotros debemos de ajustar el carro transversal de tal manera de que va a tener un movimiento totalmente independiente a medida va avanzando. Bueno, mejor dicho, es un movimiento dependiente según sea el avance del carro longitudinal. Y finalmente tenemos el método del carro superior, o carro orientable, que para fines prácticos y para piezas sumamente pequeñas, nosotros utilizamos con mayor frecuencia, ya sea en trabajos de taller mecánico o en prácticas de laboratorio. En el taller mecánico es muy común que se trabaje el método número 1 y el método número 3, con la desventaja de que el método número 1 podría causarle daños de uso a nuestro torno. ¿Okay? Le podría restar lo que es alguna calibración, le podría restar algo de vida útil también, podríamos decirlo, obviamente en un margen despreciable. Pero si se usa con frecuencia, el desgaste sería bastante mayor. Para la práctica del laboratorio, nosotros trabajamos con lo que es el método número 3, el del carro superior. ¿Cómo funciona este método? Bueno, nosotros giramos cierta cantidad de grados nuestro carro superior con la finalidad de realizar un corte de manera transversal, o mejor dicho, un corte de manera longitudinal, con la diferencia de que va a ir variando el diámetro de la pieza según sea el corte o la profundidad del corte.
Utilizaremos la manivela superior del carro superior, propiamente dicho, y la manivela para introducir cortes del carro transversal. Observemos en la imagen superior de esta lámina. El carro superior comúnmente tiene una graduación en el contorno inferior del mismo, en la cual nosotros observaremos unas marcas o líneas representativas, bueno, representarán lo que son grados, ¿ok? Veremos también lo que son líneas marcadas que nos ayudan a identificar los grados en sí que nosotros utilizaremos. Vemos graduaciones que van de 0 a 45, a 50 o en algunos casos inclusive a 90. En otros casos se gradúa todo el contorno de la parte inferior del carro superior. El torneado de conos por el método del carro superior o carro orientable se utiliza, mejor dicho, el soporte orientable que viene ajustado al mismo para cortar los conos que son cortos o de longitudes cortas, que son pronunciados, que se den en grados, ¿ok? El soporte debe ajustarse al ángulo pedido y enseguida se avanza la herramienta de corte a lo largo del cono. Esto con el empleo de la manija o manivela o volante, como le quieran llamar, de avance del propio soporte. Aquí nosotros vamos a ver algunos pasos que podríamos seguir para cortar conos. Primero, a nosotros se nos debe de proveer de algún tipo de plano, por decirlo así, con el cual vamos a trabajar. Entonces, el primer paso es consultar el dibujo para saber el ángulo que debe tener el cono en grados. Si el dibujo, en este caso, no presenta este dato, ¿cómo lo podremos calcular? Bien, nosotros lo podemos calcular mediante la siguiente fórmula. Como inciso A se muestra. ¿Ok? Es esta fórmula. En el torno, acuérdense que en el torno, nuestra pieza va a girar. Por tanto, si nosotros metemos un corte, digamos, de 10 milímetros, ¿cuánto material estaremos retirando de nuestra pieza a esmerilar? Perdón, a tornear. Francisco. Repita los datos, Hilton. Vaya, si yo meto un corte de 10 milímetros, digamos, exagero, ¿verdad? De 10 milímetros a una pieza que voy a tornear, ¿cuánto material le estoy quitando en realidad? Acuérdense que está girando la pieza. 20 milímetros. Sí, 20 milímetros. Caso similar sucede con lo que es la búsqueda del ángulo que nosotros queremos. Observan en la fórmula de su monitor que tangente tiene un dato de alfa medios. Alfa es el ángulo real de toda la pieza, ¿ok? El ángulo total. Pero en nuestro torno, si metemos el ángulo total, cortaremos 2 veces ese cono. O haremos un corte doble, mejor dicho. Y lo cual es cerrado. Es decir, haríamos una pieza mala. Si a mejor al cono, perdón, al ángulo, solo le calculamos la mitad. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tangente de alfa va a ser dividido entre 2, tal como lo muestra la fórmula. Entonces, nosotros necesitamos el diámetro mayor menos el diámetro menor, obviamente. Y a esta suma le vamos a dividir entre 2 veces la longitud del cono que nosotros necesitamos. Teniendo en cuenta eso, y una vez pasado esta fórmula matemática,
nosotros aflojamos las tuercas de sujeción del soporte orientable. Luego, giramos el soporte hasta que forme el ángulo requerido. Si el ángulo incluido da como en la figura 1183, ¿todos pueden ver la figura 1183? Sí. Ok. Ajuste el soporte a la mitad de ese ángulo. Observen la opción A. ¿Ok? Esta opción de aquí. La opción A nos da un plano que sugiere que el cono debe de tener 60 grados. La conicidad total, o mejor dicho, los ángulos o los grados que debe de tener dicho cono es de 60 grados. Nosotros solo moveremos el carro superior a la mitad de los grados que indica el dibujo, es decir, 30 grados. Si el ángulo se da solo en uno de los lados, como en la figura 1183B, ajuste el soporte a ese ángulo. Observen. ¿Ok? Aquí me está indicando un ángulo hipotético de 45, pero la cota solo la están dando en un lado. ¿Ok? No la están dando en medio. Tengan en cuenta eso. ¿Cómo cortar un cono con el empleo del soporte orientable? Siguiendo los pasos, aunque no... Sí, son los mismos pasos. Como paso número 4, perdón, debemos de apretar las tuercas de sujeción del soporte con solo la presión que puede ejercer los dedos de nuestra mano sobre lo que es la llave de fijación para evitar barrer las cuerdas o los pernos. ¿Ok? Debemos de colocar la cuchilla a la altura del punto, ya saben, debemos de centrar el buril. Y a continuación debemos de girar el portaherramientas hasta que quede formando un ángulo de 90 grados con el soporte orientable. ¿Okay? Miren, así tiene que quedar nuestro buril. Pero como el buril, bueno, después se lo voy a explicar eso. Debemos de acercar como paso número 6 la cuchilla al diámetro que va a cortarse usando la manivela del carro y la manija del avance transversal. Recuerden, los únicos que vamos a tocar cuando tengamos nuestros ceros en X y 0 en Y, los únicos volantes o manivelas que vamos a tomar o a mover serían la del carro transversal y la del carro orientable o carro superior. Debemos de cortar el cono como paso número 7, haciendo girar el tornillo de avance del soporte orientable, como con la manivela superior. Luego, verificamos el cono respecto a sus dimensiones y ángulos. ¿Con qué? Podemos utilizar un goniómetro para ello. En metrología, ustedes vieron el goniómetro, ¿va? Sí, en teoría. La teoría. Sí, o sea, solo fueron fotos, pero no vimos uno en físico. Ah, pucha. Bueno, al menos se imaginan que es un goniómetro y nos puede servir ese instrumento para determinar si la conicidad o el cono tiene los grados correspondientes. En general, solo vemos 8 pasos. ¿Ok? Y bueno, una vez terminado esto, ¿qué procede? Bueno, a aplicar la práctica. Vamos a ver. Quiero buscar el simulador. No, por ahorita no. Vamos a buscar algo aquí. No. A ver.
Bueno, ahorita estoy compartiendo lo que es el escritorio de mi monitor. Ustedes, cuando inicien el Virtual Machine, se les va a abrir una ventana. Ustedes siempre van a escoger lo que es el torno, el último, el mentado VirtuTor. En VirtuTor, ustedes van a ir al caso demo número 2. En este caso, es un tipo de caso libre. ¿Cuál es la finalidad del caso libre? Bueno, la finalidad es mover el carro orientable. El carro orientable estará en la parte superior, ¿ok? Como ustedes pueden ver, aquí notamos unas marcas que indican los grados a los que se puede orientar dicho carro. ¿Cómo lo aflojamos? Bueno, nosotros lo aflojamos. Vamos a ponerlo en perspectiva. Buscaremos una herramienta, herramientas. Nos vamos a montaje. Vamos a ver qué llave es. Es una llave Allen. Vamos a ver si nos funciona. Es una llave Allen. Lo que quiero es aflojar esta pieza. Miren, ahí se aflojó esa. Quiero aflojar esta también. Ups. ¿Qué pasa? Ya las aflojé las dos. ¿Y nosotros qué podemos hacer con ella? Bueno, nosotros podemos moverla, podemos girarla. A ver si podemos moverla. Ups. Creo que en la versión demo no me permite mover el carro ajustable. No, no nos permite mover el carro ajustable. O quizás no le he encontrado todavía. Pero por más que le he buscado, no le he hallado el cómo trabajar con el carro ajustable. Quizás con el simulador de Virtual Machine hoy no vamos a trabajar. Solo vamos a trabajar con el simulador con el 8, con el simulador normal, con el que hemos estado trabajando todo este tiempo. La desventaja de utilizar el simulador de late es que nosotros no podemos manipular herramientas y no por ende tampoco podemos manipular lo que son, o sea, tener una interacción didáctica, por decirlo así, para que ustedes puedan manipular o tengan una noción física de cómo se manipula lo que es el carro orientable. Aquí solo clicamos donde aparece el icono de carro superior y orientamos dando clic nada más. Se saltan los procedimientos de tomar una llave, de escoger una llave, de tener criterio para aflojar los tornillos y cosas así. Y ya trabajábamos aquí directamente. Entonces se salta un montón de pasos en sí. Vamos a empezar nosotros siempre como toda la vida vamos a revisar, ¿verdad? Siempre vamos a ver el tipo de material con el que vamos a trabajar. Nosotros vamos a suponer un material cuyas revoluciones son de 630. Ups, me pasé. Ahí está, 630. Vamos a encender nuestro torno. Ahí está girando. Con tranquilidad. Vamos a escoger una herramienta de corte, la misma que hemos estado utilizando. Esta de 95 grados, la número 5. La vamos a poner sobre nuestra torreta. La vamos a desfasar de la torreta, de una cara de la torreta, de la cara frontal de la misma, unas cuantas veces. Ahí.
Vamos a, bueno, ya tenemos, bueno, ¿cuánto es el diámetro de esta pieza? La pieza es de una longitud de 100. Ustedes ya notaron que en el teléfono celular ustedes pueden jugar con la longitud y con los diámetros, ¿ok? Vamos a tener una pieza de 40 milímetros. El offset, acuérdense que es el desfase. El desfase no debe ser mayor al diámetro, a 2 veces el diámetro de la pieza. En este caso me parece bien. El diámetro de la pieza es de 40 milímetros y bueno, la longitud de la pieza, es decir, ¿cómo se llama? La longitud desfasada de nuestra pieza con respecto a la cara superior de nuestras mordazas móviles es de 60 milímetros, no es el 2 veces el diámetro, ¿ok? Entonces en esa parte estamos bien. Vamos a cerrar un poco esto. Voy a minimizar esta pantalla. Voy a acercarme. Voy a acercarme un poco. Ok, aquí estamos en ese punto. Supongamos que ya tenemos un diámetro dado y hemos hecho los cálculos correspondientes y el ángulo final al cual debemos de hacer un cono es de 30, perdón, es de 60. Entonces voy a girar mi carro superior a 30 grados. Y encima de eso voy a acercar lo que es la punta. Ok, aquí está algo cerca. Y acuérdense, debemos de poner bueno, necesitamos un diámetro, ¿ok? Necesitamos un diámetro mínimo. ¿Y de cuánto es el diámetro mínimo? Bueno, primero lo que vamos a hacer es encontrar nuestro punto 00, ¿ok? Ya saben ustedes. ¿Y dónde lo van a posicionar? Cerca de esta arista de aquí, donde estoy señalando con el puntero. En esa arista lo vamos a hacer. Luego de haber encontrado lo voy a hacer un poco rápido para que lo hagamos ya de una sola. A ver, vamos a buscar este. Necesito este otro también. Ok, vamos a encender el torno. Supongamos que ahí tenemos nuestro cero. Nuestro cero longitudinal. Vamos a buscar otro cero. Supongamos que ahí tenemos nuestro cero. Entonces, el corte lo vamos a meter con el carro. Tenemos punto 00. El corte lo vamos a meter con nuestro carro transversal. Perdón, sí, con el carro transversal. Supongamos que queremos vamos a dar 5 milímetros. Voy a volver a mi cero. Ahora vamos a movernos con el carro superior.
¿Qué pasa? Miren, ahí va quedando nuestro cono. Pero todavía no hemos llegado al diámetro que queremos. ¿Ok? Solo le hemos quitado 5 milímetros, 5.5 milímetros. Y supongamos que nuestro cono debe de tener un diámetro menor de 10 milímetros. Bueno, vamos a retirar esto. Ya tenemos 10 milímetros. ¿Ok? Esto lo estoy haciendo rápido. Debe ser por ahí. Y bueno, este es el procedimiento para hacer un cono. No lleva mucho trabajo en realidad. El trabajo lo lleva más que todo en la parte de hacer un cálculo cuando ustedes no le dan un diámetro. La pieza viene bastante, por decirlo así, rota. Ahí está. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Recuerden, esta punta del buril, la puntita del buril, tiene que estar solamente rozando lo que es la arista de la pieza a maquinar. ¿Ok? En este caso yo no la ajusté a la arista porque nos va a llevar tiempo y como queremos trabajar ahorita en las horas de taller, entonces, bueno, solo hice una demostración. Ahora bien, falta determinar o darles lo que yo quiero, o sea, los datos para que ustedes vayan trabajando. Entonces, se los voy a mandar ahorita al WhatsApp para que ustedes vayan trabajando los conos, ¿ok? ¿Todos de acuerdo? Sí. Recuerden, la profundidad de corte la van a hacer con el carro transversal y el corte en sí lo van a realizar con con el carro superior. Eh, Se supone que como ustedes, la punta del buril está solamente rozando la arista de su pieza en bruto, ese va a ser su punto 00. Cuando metan un corte para encontrar el diámetro menor, es decir, para llegar hasta el diámetro menor, con eso van a estar jugando. Es decir, vaya, por ejemplo, X persona tiene un diámetro en bruto de unos 30 milímetros y el cono, el diámetro menor del cono es de qué sé yo, de unos 10 milímetros. Entonces, ahí tienen que jugar con esa longitud ustedes. ¿Ok? Para los ángulos que no son exactos, tienen que redondearlos a un ángulo eh, entero, porque este simulador solo trabaja con números enteros. Entonces, ahorita voy a enviarles lo que es voy a salirme del simulador, si no hay más preguntas. Vamos a dejar de compartir esto. Si no hay más preguntas, pues voy a estar pendiente en el chat, nada más. ¿De acuerdo todos? Sí. Ok, ahorita les voy a enviar las magnitudes de los diámetros y las longitudes. Yo espero que ya ustedes hayan trabajado lo suficiente lo que es conos con la ingeniera. Por eso
voy a obviar la parte de calcular o sea, para hacerles un problema grande no se lo voy a hacer, solo les voy a enviar longitud, diámetro mayor y diámetro menor. Ustedes solo van a calcular el ángulo y van a realizar el video, ¿ok? Sin más, entonces ahorita les voy a enviar el trabajo para que empiecen a trabajar.